Entremos en el análisis de la política. Estamos en la sección Voces del Poder esta mañana con Pablo Matamoros, filósofo académico de la Universidad Central, que hace su tradicional videíto para compartir en redes, y Natalia Vieri Gentili, directora de Asuntos Públicos de Feedback, expresidenta del PPD. ¿Cómo estás, Natalia? Muy bien. Buenos días. Yo creo que vamos a tener que seguir conversando del caso Procultura, porque se han seguido apareciendo antecedentes y reacciones. ¿Desde dónde les gustaría que entráramos al tema? Porque la verdad es que exactamente la actuación de la Fiscalía, la respuesta desde el propio Frente Amplio a las imputaciones, la relación con el presidente, en fin. Pablo Matamoros desde la oposición. A mí creo que la lista, tratando por arriba esto, me gustó mucho la columna del rector Peña hoy día en el Mercurio. Creo que eso engloba un poco esta extraña promiscuidad. Nadie es nadie para jugar la vida privada de la gente, como que haga lo que quiera, pero termina siendo una especie de telenovela esto, termina siendo entre corrupción, relaciones de psiquiatra. Creo que la columna, sí, de verdad, es los psiquiatras... ¿Qué dice la columna? Se llama Una rara promiscuidad de Carlos Peña. Sí, dice, de alguna forma, cómo los psiquiatras del presidente también terminan siendo mezclados con negocios, con fundaciones. Creo que es bien complejo cómo se está mezclando esto. Creo que también es propio de esta elite millennial que nos gobierna, que juntan todo, es una mezcla. Son aristas que no es como agarrar esto. Obviamente hay desprolijidades desde las filtraciones, todo, pero termina siendo casi un lío de amigos, como que termina... Creo que falta un poco de altura y creo que ahí los puntos sobre la I es que pone el rector es eso, es decir, chuta, separemos las cosas. ¿Cómo me expongo yo, primera autoridad del país, a que mi psiquiatra o la señora de mi psiquiatra termina siendo un cagüín? Termina, más allá de lo delicado que es el caso, terminamos cagüineando sobre esto. Uno de los destacados de la columna de Carlos Peña, escrita para el Mercurio Valparaíso, publicada en el Mercurio Santiago, se pregunta el rector, ¿no tiene relevancia que una relación terapéutica estuviera a punto de influir en decisiones gubernamentales o que a pretexto de ella se accediera a fondos públicos? ¿Cómo lo ves, Natalia? A ver, yo creo que el presidente tiene atributos positivos, pero que a veces, puestos en la realidad política, lo afectan. Por ejemplo, esto de la naturalidad de llamar a su exterapeuta para preguntarle un par de cosas, etcétera. Yo siento que a veces él sale del rol de presidente de la nación y creo que un cargo así se vive las 24 horas, no se habita por horas, se vive las 24 horas. Y ahí hay que tener un cuidado con las formas, con las intermediaciones, etcétera. Creo, por otra parte, que el señor Larraín, a propósito de lo que sabemos, solo de lo que sabemos, es alguien que se aprovechaba de las relaciones humanas que tenía con la autoridad y fanfarroneaba de esto. ¿Cuál es mi punto aquí? El punto es que en vez de decir eso y decir, miren, nosotros no sabíamos que este señor era así, abusó de la confianza, pero nosotros lo vamos a enfrentar de esta manera, lo que se hace es más bien decir, los otros son más malos que nosotros, aquí hay espionaje, y enredar esto en una trifulca que a mí me parece inadecuada. La justicia tiene que funcionar. No puede ser que cuando nos reíamos de los chats de Hermosilla, hoy día estemos llorando por otras filtraciones. Si no nos gustan las filtraciones en la justicia, las condenamos todas. Y creo que esa doble moral en algunos aspectos no contribuye, primero, que tenemos que fortalecer las instituciones por una parte, y segundo, que tenemos que ser creíbles. Y hoy día no es creíble decir no nos gustan las filtraciones cuando hace algunos meses nos parecían de lo más interesante. Claro, afecta a la fe pública. O sea, así es. Y también todo lo que afecta al juicio. También, como está el dos tiempos hoy en día, estamos legislando nosotros todos los días. Y a mí me encantaría saber que cuando llega al final, o sea, que la justicia siga su curso y no que estemos nosotros opinando todo el día, que todos los días llegue un elemento nuevo. Me parece que afecta la fe pública, afecta la confianza en la democracia. Gonzalo Vinter, se está haciendo política desde la Fiscalía. Bueno, y también hay casos donde intervienen o se querellan. En el caso... vamos al caso concreto de Democracia Viva, parlamentarios de la UDI republicano. Solo para tener acceso a la carpeta. Algunos dicen que puede ser una forma efectivamente de hacer como política desde lo judicial, ¿cierto? Porque tienes acceso y eventualmente también se puede entregar esa información. Claro, pero como decía, lo que pasaba cuando estaban las filtraciones de Hermosilla eran buenas y ahora son malas. Ahora es espionaje político, lo otro no era espionaje político. ¿Tú también ves un doble estándar en eso de parte del Frente Amplio? Sí, creo que es un doble estándar y también esta cosa de superioridad moral que siempre se tiene, creo que no es propio. Creo que
que las instituciones funcionen. Además, hablar de espionaje político sí, es muy duro, es pesado. La denominación, porque uno puede decir, ¿saben qué? Merece una explicación que se haya pinchado un teléfono porque era de propiedad de una persona y a poco andar, cuando se estaban haciendo las escuchas, se dieron cuenta que no lo ocupaba esa persona. Habría que haber desistido de esa escucha, avisar al tribunal. O sea, eso merece una explicación, lo que sucedió con Josefina Uneu. Pero de ahí, de pasar de esto merece una explicación a espionaje político, me parece que varios pueblos más, sí, tal cual. Lo que dicen desde el Frente Amplio es que se ha sido particularmente, digamos, parciales con ellos y que ha habido muchas filtraciones. Ponen como ejemplo lo que pasó con Irina Caramanos, que al final era un informe de la PDI que era erróneo, porque bueno, era un traspaso, era el pago de su sueldo que rebotaba porque era una cuenta del Banco del Estado. Y hay gente que se pregunta también por la idoneidad de los funcionarios que están a cargo de las investigaciones y su compromiso con la reserva cuando esta procede por ley. Sí, acá yo creo que lo decía el fiscal nacional el otro día, que también, yo no soy abogado, entonces no te manejo todos los detalles, pero esta cosa de que te paso la carpeta investigativa y haz lo que tú quieras, que es como de alguna forma la ley lo obliga, es que te termina y te lo paso. También creo que es cosa de ti, ¿no? A lo mejor hay que buscar la normativa. No puede ser que estemos, yo creo que atenta contra la fe pública, como lo decía, que estemos todos los días un dato nuevo. Y también creo yo que últimamente se ha hecho un poquito de morbo con todo esto. He estado en este mismo panel y se pincha y se habla de cosas, detalles sexuales, cabrosos. O sea, con lo de Monsalve me acuerdo, que es como, chuta, pasa y no. Creo que esa entrega, me parece súper bien la transparencia, creo que es perfecta, pero es parcial. Agarramos un elemento, no todos, para todos los lados. ¿No? Y porque el juicio público, que la gente se hace una idea de alguien o de algo, no tiene apelación, o sea, es taxativo. Y la justicia nos permite a todas las personas tener un debido proceso, que en el juicio mediático eso no ocurre. Claro, se adelanta un juicio. El presidente va a volver de su gira a Asia, tuvo la reunión con Xi Jinping hoy día en la mañana, va a ir a participar apenas llegue, va a tomar un avión para ir al funeral de Pepe Mujica, pero ¿ustedes creen que esto podría escalar y afectar, bueno, por una parte la candidatura de Gonzalo Vinter, que tomó distancia con la frase del espionaje político, y por otra, directamente el presidente, según Carlos Peña, este es un escándalo y probablemente el mayor que hemos visto en el último tiempo? El mayor después de Monsalve, o sea, hemos visto bastantes. A mí me llama la atención que estamos perdiendo un poquito la capacidad de asombro, en general, lo digo por todos los sectores. Todos son el escándalo más terrible. Sí, todo el escándalo más grande, el escándalo de la semana, es como que un escándalo tremendo. Es preocupante porque afecta a todo. ¿O no es para tanto? Yo creo que es para tanto, pero el caso o el involucramiento, porque también lo que dice. Yo creo que el involucramiento es mucho decir, y el caso, creo que el caso hay que al menos 3 preguntas para ver en escala. Primero, que esta fundación efectivamente desde que asumió el presidente Boric recibió muchos más recursos de los que recibía antes para ejecutar proyectos. Como 10 veces más. Segundo. Pero que el 80% proviene de gobiernos regionales, dice el gobierno. Así es. Lo segundo es que además recibieron de un paraguaso muchos recursos, pero los gobiernos regionales estaban con problemas de ejecución y ahí vieron una ventana de oportunidad. Y también, además, el giro también, o sea, terminaron pintando fachadas, siendo que algo de cultura es muy extraño. El giro era amplio, pero además de eso, porque el gobierno regional metropolitano en particular los denuncia porque empieza a haber incapacidad de pago. O sea, ya, eso es una cosa. Lo que se tiene que probar acá es si efectivamente este señor era un fanfarrón que decía, bueno, yo soy amigo del presidente y con eso se da como una chapa. Pero aquí nadie está involucrando o nadie está diciendo, o yo al menos no he visto a nadie que diga que el Frente Amplio facilitó, que el Frente Amplio generó conexiones. Aquí lo que hay es una pregunta abierta a propósito de un WhatsApp filtrado, que es que si el señor Larraín, a propósito de sus actividades privadas, generaba recursos para el Frente Amplio. Si eso es no creo que sea tan difícil de responder, no creo que haya que hacer un alarde de que nos están involucrando a nosotros, etcétera, etcétera. Yo creo que hay que despejar. ¿Cuánto él se ufanaba de eso? ¿Se victimiza el Frente Amplio con esta situación, No sé si Natalia? se victimiza, pero creo que no lo aborda de la manera correcta. Lo aborda desde lo reactivo y lo aborda desde una sensación como de sentirse atacado. Y yo creo que hay que enfrentarlo desde la perspectiva de bajar un poco, poner paño frío y tratar de poner las cosas en su perspectiva. Yo me acuerdo cuando fue la acusación constitucional contra el presidente y vimos este show del presidente con Giorgio Jackson manejando y las 33 horas de Naranjo. Creo que
vivimos también, no sé qué va a pasar, son los tiempos también, y también creo que es característica mucho de los millennials, mucho performance, mucho performático. Esto es como que estamos padeciendo. Esto, creo que la política debería ser un poquito más sobria. ¿Por qué sé que el psiquiatra? ¿Por qué que ¿Por qué es muy sufrir endogámico? tanto? Sí, Dices sufrir tú. tanto. ¿Por qué tan endogámico todo? ¿Por qué estamos hablando? ¿Por qué se junta lo legal con las casas, con el psiquiatra, con las pololas? Creo que es un exceso de performance propio de esta generación, propio también de una superioridad moral extraña. O sea, seguimos hablando de espionaje político, como ser víctima de algo. Pero acá, y también creo que la opinión pública también apoya eso, las redes sociales, es que esperemos que el Poder Judicial funcione. No, estamos opinando a diario, cada día hay más elementos, como Sí. una telenovela por capítulo. Pero Pablo, Natalia. sí compartiremos que nosotros que hemos aquí compartido decir, dejemos que la justicia funcione, confiemos en los fiscales, etcétera, que cuánto tiempo lleva de investigación Procultura, porque a diferencia de Democracia Viva, y no hay ni siquiera, no está el proceso de formalización. Entonces, aquí no es solo, evaluemos el tema de las filtraciones, que ya hemos visto que parece que se hace política porque se toma un pedazo de la realidad y se generan juicios que después, Sin contexto. sin contexto, que la gente no puede defenderse. Pero además de eso, tampoco ayuda los tiempos de espera para las formalizaciones. O sea, recordemos el caso de Marco Enrique Ominami. La justicia decretó que era inocente. Estuvo 7 años, 7 años en un proceso judicial. Eso, para cualquier persona, es la muerte civil, por decirlo de alguna Claro. manera. Entonces creo que también la gente dice, claro, es que tiene que salir la filtración porque todavía no hay una formalización en este caso. Catalina Pérez, yo podría tener una opinión personal respecto a eso, pero su formalización fue 2 años después de que inició la investigación. Entonces, algo pasa en los tiempos judiciales que no están cuadrando, no digo con los tiempos mediáticos, que son demasiado rápidos, pero sí con tiempos más eficientes. Claro, y eso afecta, como hablamos al principio, la fe pública, estos 2 años, y termina sembrada la duda, porque pueden salir, puede que no sean culpables. O sea, creo que esto al final nos afecta. En año electoral también este gota a gota, se permite las sospechas, buscar el lado. Creo que hay que Oye. arreglar esto de que, lo que digo, es como cuando, ¿por qué se entrega? Porque todos tenemos que saberlo todo. Creo que es como, hay Es cosas verdad. que no... Que no corresponden saber de otros. Sí, mejor, no No, es quiero verdad. saber. Más Oye. encima de la autoridad máxima del país. La oposición ha anunciado que, o más bien, le pide explicaciones a Claudio Rego, que es otro de los sujetos de interés del Ministerio Público, que de hecho, según un reportaje de Biobío, tiene acceso a las cuentas de Claudio Rego por una adjudicación de trato directo del Gore Metropolitano con Procultura por 1.600 millones de pesos, un platal, para el programa de prevención del suicidio Quédate. Claudio Rego dice que no tiene una relación de amistad con Alberto Larraín, pero lo cierto es que hay hartos indicios de que en su momento fueron bien cercanos. ¿Cómo podría afectar al gobernador metropolitano esta cuestión, considerando que el Ministerio Público está detrás de ese eventual... Claro, acá Relación. volvemos a lo mismo, esta cosa, las relaciones privadas de sean cercanos, hay cosas que son delitos, no son delitos. Creo que eso también obviamente es evidente, porque lo publicaron en sus redes sociales o en las campañas, la cercanía del presidente con Larraín, o sea, son unas cercanías que son ambiguas. Que definir amistad es muy complejo, definir cuán cercano es una amistad Claro, es verdad. es muy difícil. Sí, lo puede afectar, pero también lo mismo, hay que ver qué dice la justicia, o sea, qué se dice, los hitos. Yo creo que deberíamos poner los énfasis en los hitos judiciales más que en esta especulación. Pero también aquí hay un tema procedimental, y que es importante relevarlo, porque Claudio Rego no es que un día se despertó y dijo, a ver, me sobran 1.600 millones, entonces aquí hay un programa interesante. ¿Qué hago? ¿Qué hago? Esto es una demanda de política pública que levantó el gobierno regional, que aprobaron los consejeros regionales, donde hay gente de todas las tendencias políticas. Usted vota por los consejeros regionales. Entonces, hubo trato directo, sí, no conozco la razón por la cual no se licitó. Yo me imagino que tiene que haber sido porque se está llegando a fin de año, no había ejecución presupuestaria, pero acá también hay un colegislador, que es el Consejo Regional, que también aprobó el monto y el destinatario. Entonces, no estoy diciendo que aquí no responda a nadie, estoy diciendo Sí, que más no que es la que una aprobación, persona sí. dijo, tome, ahí tiene 1.600 millones. El Claro. GORE tiene el gobierno regional que le dice sí o no, o sea, también, de todos los partidos. Y el fondo que pasa después con los controles, porque lo que acusa el Ministerio Público es que no hubo una ejecución correcta. Pero que- ahí fue cuando el gobierno regional metropolitano le pone una denuncia. Así es. O sea, porque el gobierno regional metropolitano
a la primera que hubo problemas como en las rendiciones, puso esta denuncia. Acá lo que parece evidente con Procultura es que cómo lo hacían todas. O sea, cómo hacían programas de salud mental, pintaban fachadas. Creo que hacían un buen trabajo patrimonial, lo he escuchado de oídas, o sea, pero hacían todas, poco más les faltaba hacer catering, poner un canal, no sé, juntar armas, hacían todas, era mucho. Y también es evidente, y también puede ser justo, porque no tengo los elementos, que pasó de recibir 10 del gobierno a recibir 50 o 100. Claro. Es un aumento muy, muy volumétrico, que a lo mejor es injusticia, no lo sé, pero también yo creo que cuál es la forma. Creo que lo de Procultura se desbandó un poco. O sea, con lo que sabemos eso, digo, ¿por qué fachadas en Antofagasta? ¿Por qué llega eso? ¿Por qué llega a hacer tantas cosas? No, y la sospecha de que eventualmente puede haber financiamiento de campañas políticas claro. detrás de... Y por lo visto claro. los chats filtrados, todas las conversaciones son... Por eso hay que ver cuánto es de fanfarronería, porque los chats dicen, bueno, cuando los exilian se vienen a este reino. Uno dice, eso lo dice alguien que tiene una estructura de financiamiento para cuando ese sector no sea gobierno, o porque definitivamente un fanfarrón que llamaba, porque eso sí también está acreditado, llamaba a los gobernadores regionales diciéndole, bueno, mira, acabo de hablar con el presidente, entonces sería muy bueno que tú hicieras un proyecto conmigo en un país presidencialista como este. Entonces hay que disipar cuánto es de fanfarronería y de pasarse listo y cuánto hay de que sí es cierto que se guardaban ciertos recursos para operaciones políticas posteriores. Oye, vamos a hacer una pausa, faltan 3 minutos para las 10 de la mañana. A la vuelta podemos hablar del escenario presidencial. Hoy día coinciden prácticamente todos los candidatos presidenciales en la actividad de la Cámara Chilena de la Construcción, así que va a ser interesante saber qué sale de ese cara a cara. Estamos en el análisis político con Natalia Piergentili, con Pablo Matamoros. Vamos y volvemos. Hacemos una pausa y ya regresamos con CNN Chile Radio, AM. Una es acelerada. El medio ambiente no está opuesto a la economía. La otra, artificial. Deberíamos tener en cuenta las implicaciones éticas de alterar nuestra biología y considerar el impacto que puede tener en generaciones futuras. Buscamos comprender el presente mirando al pasado y pensando en el futuro. Si nosotros permitimos que desarrollen las neurotecnologías sin cortapisa, las consecuencias que eso va a tener a futuro, va a ser imposible revertirlas hacia atrás. Por eso estamos aquí y también allá, explorando y descubriendo el Chile científico. Acompáñanos en este camino. Ven a Futuro 360, siempre en CNN Chile. Vivimos tiempos complejos. Atravesamos múltiples crisis y las soluciones requieren de la participación de diversos actores. Por primera vez en Hélice hemos reunido a la academia, al mundo privado y al mundo público a dialogar en una mesa y pensar juntos el futuro posible. Acompáñanos en Hélice, encuentros que construyen futuro. Estamos de regreso en CNN Chile Radio, AM. Seguimos en la conversación con Natalia Piergentili y con Pablo Matamoros y anticipábamos que hoy hay este seminario que ya se está empezando a realizar de la Semana de la Construcción, de la Cámara Chilena de la Construcción, en que van a coincidir José Antonio Kast, Johannes Kaiser, Evelyn Matei, Gonzalo Vinte, Janet Jara y Carolina Toa. Actualicemos un poco el escenario presidencial, sobre todo porque ha habido movimiento en las encuestas. El más notorio quizás es el freno de Johannes Kaiser y la continua alza de José Antonio Kast, aunque Matei sigue siendo la más competitiva. ¿Cómo lo ves desde tu sector, Pablo? Yo veo también lo de Kaiser. Creo que el domingo en el Mercurio salía que Kaiser creo que se sostiene eso más sobre su palabra que en los votos su candidatura. O sea, lo dijo en el reportaje del Mercurio, decía, di mi palabra a ser candidato. También, sí, en la entrevista. Suena como... Me obligaron a comprometerme que no me iba a bajar. Pero si me descomprometo, puede ser, o sea, me podría descomprometer con... Sí, yo creo, obviamente, en todos los escenarios posibles, todo lo que se ve, Evelyn Matei eventualmente lidera la encuesta con el diario que tenemos hoy, o sea, con la información que tenemos hoy, lidera, y también creo que esperemos, yo lo que espero que, viendo las primarias, que se consolide la opción de Carolina Toa sería ideal, creo yo, y creo que está pasando, se está empezando a ordenar el naipe, entendiendo de a poquito. ¿Y
¿cómo definirías la candidatura de Evelyn Matei? Da la impresión de que se ordenó un poco más la cosa cuando llegó Diego Paulsen, en términos de que no ha salido opinando sobre contingencias que pueden eventualmente jugarle en contra, pero hay quienes también dicen que es como la descampaña de Evelyn Matei. Es que es muy difícil para todos los candidatos estar tanto tiempo ser candidato. Es complicado estar. Y también entendiendo, yo creo que el mes que nos viene es las primarias del oficialismo. Creo que ahí está la tensión dramática de lo que está pasando ahora. Yo creo que también se están ordenando los cuadros, los grupos programáticos, lo de Evelyn, soy testigo de eso, o sea, lo he visto, se está ordenando un poco y se está ordenando la comunicación. Hay que ver qué pasa con las listas parlamentarias, hay que ver qué pasa con el oficialismo, el equilibrio de fuerzas. O sea, esto no hay que olvidar que también a mí, espero también, sería ideal que el que gobierne tenga el favor de las cámaras, eso sería ideal, sea el que sea. Entonces, se está empezando a concatenar, a organizar, el poder empieza a aglutinar un poquito las fuerzas. Yo creo que está empezando a darse cuenta y la ciudadanía ha sido constante en decir que Evelyn Matei debería ser la próxima presidenta de Chile. A ver, yo creo que, bueno, yo me enfoco, hoy día estamos en una primaria interesante, porque para este sector el desafío tiene que ver con quién genera la hegemonía política dentro de lo que hoy día es el oficialismo. Pensemos que, pese a que hoy día hay una alianza de gobierno, lo que es el socialismo democrático entró tarde a un proyecto donde no era hegemónico políticamente y donde venía medio como con vergüenza, ¿sí? como dicen los mexicanos, como achicopalado, así. Entonces, como acomplejado. Claro. Entonces, hoy día lo que está en disputa no es solo quién representa al sector en una eventual primera vuelta, sino dónde está la hegemonía del relato. Y creo que eso es muy importante. Aquí no solo se está jugando donde uno cree que puede haber mayor gobernabilidad, que es una de las apuestas que a mí me parece acertado que hace Carolina Toá, sino más bien desde dónde la política de este sector se construye y se visiona hacia adelante. Y creo que ese desafío es muy interesante porque cambiaría el ciclo. Si uno piensa de los años que lleva el Frente Amplio siendo como hegemónico en el relato, esto vendría, en la eventualidad que gane Carolina Toá, vendría a ser un cambio en esa hegemonía y sería un cambio, a mi juicio, interesante en todo el espectro político. Sería ideal. Salió del alma. Sí, sería ideal. Por la democracia. Sí, creo yo que esto ojalá sea mi sueño, sea Evelyn Toá debate a esta altura. La segunda vuelta que tengamos debates que son grandes políticas, grandes ideas para Chile. Yo tengo mayor respeto por el socialismo democrático. Creo que el PS, si esto se arreglara ante el PS y el RN y el PP, estaríamos todos felices. Creo que tenemos que recuperar las formas y sacar un poco lo que ha pasado, todo lo que hemos visto y no hay proyecto de país. O sea, creo que sería muy interesante que tengamos gente que tenga proyecto de país, que tengamos que los de al frente son adversarios, no son enemigos, cambiemos la retórica, el eje. Creo que sería ideal que avancemos en una paz social y también que de verdad hacia dónde va Chile. Creo que esa es la gran pregunta y eso sería interesante con estos candidatos que podamos tratar de responder esa pregunta. ¿Qué queremos? ¿Qué proyecto de país tenemos? Que está medio perdido. O sea, yo creo que el mayor de los desafíos eventualmente de una candidata en Matei Toá es cómo cada una de ellas genera gobernabilidad al interior de sus sectores, porque claramente aquí el oficialismo no gana solo el PS, el socialismo democrático, gana con el Frente Amplio y el PC, lo mismo en la derecha, si es que gana Evelyn va a ganar con republicanos y con libertarios, y la forma de gobernabilidad interna, de cómo prima cierto lenguaje, cierto itinerario, es básico. Claro, y después de todo lo que pasó después de estas 2 temporadas fracasadas del proyecto constituyente, creo que es importante pensar el sistema político. 23 partidos, 27 partidos, la descomposición de las fuerzas, o sea, toda esa discusión creo que es relevante y se podría dar de altura con gente de altura, creo yo, que sería... Y lejos de periodos electorales. Sí, y también que no sean... Que no sean parte de la discusión, o sea, que se mire a largo plazo. Creo que sería una maravilla que se ordenen las fuerzas, que también esta cosa que dijiste medio... Bueno, sería ideal. Y hay que ver qué rol juega la reforma del sistema político en este escenario. Asumió el diputado Jorge Alessandri la presidencia de la Comisión de Constitución de la Cámara de Diputados y su compromiso es tramitar la reforma del sistema político, la que viene del Senado, digamos. Y aparentemente lo que tiene que conseguir es el acuerdo de la oposición y el oficialismo, o no sé si ya lo consiguió, pero hay harta reticencia de los partidos chicos o de los representantes que eventualmente quedarían afuera para que esto avance. Dicen que es antidemocrático. Es que son incumbentes también, o sea, también son incumbentes. Yo creo que pasamos un ciclo político bien complicado después del estallido y todo lo que ha pasado, en que todo era como centrífugo hacia afuera. Yo creo que hay que entender
que era una definición antigua, pero el binominal algo hacía. Yo también creo que era medio injusto, pero también hay que ponerse de acuerdo. Esta cosa no puede tener 120 bancadas, no puede ser. Pero te tenés que poner de acuerdo en el criterio, porque finalmente el binominal, con todos los ripios, y yo no volvería a eso, encuentro que las mayorías no se podían expresar, etcétera, tenía el énfasis en la gobernabilidad. Así es. Y hoy día el sistema que tenemos tiene énfasis en la representación. ¿Dónde entonces, primero pongámonos de acuerdo en los principios? ¿Cuál va a ser el principio rector? O si es una mezcla de los dos, ¿cómo se articula? Y después de eso saquemos la calculadora y veamos cómo se expresa electoralmente. Pero ahora estamos más preocupados del ábaco y de la calculadora que de plantear el principio y que eso es lo que tenemos que hacer. O sea, partidos como, imagínense, como partido el PDG, una bancada gigantesca ya casi no existe. No, pues si no tiene ni un parlamentario. Veintitantos parlamentarios y pasó a cero. Es una anomalía. O que también que adquiero mi puesto, mi curil, y soy yo dueño, como si los partidos no existieran. O sea, son que solamente atentan contra la alianza y la gobernabilidad. Como decías tú, sobre la representación. Creo que es relevante darle con el país, o si no vamos a seguir así avanzando a diestra y siniestra el país, que, insisto, creo que nos falta una hoja de ruta. Y por eso creo que es una oportunidad, o sea, una oportunidad de altura, con coaliciones como fue la clásica después de la dictadura que tuvimos entre la concertación y la oposición, un poco de altura de mira por el país, más que el beneficio propio, porque terminó siendo un clientelismo extraño de estas fuerzas chiquititas que no se aglutinan. El fin de semana, el ex senador del PPD, tu partido, Guido Girardi, en una entrevista con el Clinic, dijo que el Partido Comunista no representa un proyecto futuro en ninguna parte del mundo, representa un proyecto del pasado, pero que mantiene ciertas legitimidades, valores que lo hacen todavía valioso para algunas personas. Esto fue respondido por Janet Jara, porque además que son en rigor miembros de la misma coalición, ¿cierto? Que le parece que es anticomunismo lo que expresa el senador. Yo creo que hay muchos proyectos hoy día que expresan poco futuro. O sea, creo que en particular el ideal comunista expresado en la realidad es algo que a mí no me convoca como un ideal de sociedad. Sin embargo, creo, y Girardi así lo plantea, y en eso estoy de acuerdo, que tiene principios y valores que sí son abrazables por el socialismo democrático o por una izquierda moderna. Ahora, creo que el ideal comunista es el único, digamos, sector en la política que no plantea derroteros de futuro, no. Yo veo, por ejemplo, al Partido Libertario y veo que solo tiene reacción a cómo se trabaja la seguridad, cómo se genera un relato absolutamente, digamos, serio y duro contra ciertos aspectos de ineficiencia del Estado, y yo no sé si eso es un proyecto de futuro para un país o un proyecto procedimental para una coyuntura de un país. Entonces, creo que a lo mejor la forma de expresarlo por parte del ex senador Girardi no fue la correcta, pero creo que aquí lo que falta en muchas de las candidaturas es proyectos de país. Y en esto lo hemos conversado otras veces en esta mesa. ¿Hay respuesta a la coyuntura? Sí, hay que decirle a las personas cómo se aborda seguridad, salud, etcétera, pero también hay que plantearle un Chile hacia 30 o 40 años más, y eso está bien escaso en todo el ámbito político. Sí, lo urgente y lo importante. Así es, así es. Sí, es un desafío bien complicado. Yo creo que la seguridad, lamentablemente, que es verdad, no hay libertad sin seguridad. O sea, la seguridad es una necesidad básica, es como comer. O sea, la seguridad de desplazamiento, lamentablemente se está comiendo toda la agenda. Y como dices tú, a mí yo creo que las narrativas extremas están cambiando. Creo que después de el tiempo que llevamos con Trump, Milei ha ayudado. O sea, fíjense lo que pasó en Canadá o en Australia. Fuerzas más moderadas están ganando, están empezando a ganar. No sé cuánto aguanta esta tensión dramática, este terror que está pasando. Y ahí, por ejemplo, candidaturas en lo personal, como la de Kaiser, no me representan en lo más mínimo. Y claramente el discurso que es cansino de los comunistas del anticomunismo es una lata. O sea, tú le dices, no estoy de acuerdo contigo, anticomunista. Lo conservador y estalinista que este partido comunista es bien complejo, ya parece un poco algo folclórico. Nos vamos porque se nos acabó el tiempo. Muchísimas gracias por compartir el espacio, Natalia Pablo. Que esté muy bien, muy buen miércoles. 10:10, pausa y ya seguimos con más.